nuestros amigos invitados. Saludamos a los que están llegando. Te saludo, Mariher, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, León, un placer poder conectarnos por aquí y un saludo a todas esas personas que se van sumando. Contentos de que se den la oportunidad de estar acá con nosotros y de que crezcamos juntos, ¿no? Porque también nosotros crecemos con ellos. Excelente, sí, así mismo es. Está la doctora Leslie también con nosotros, que participa en el conversatorio después de los 15 minutos. Y queríamos conversar un poco de todo el efecto que tiene en las personas la saturación de noticias sobre la crisis o sobre cualquier crisis en particular o sobre cualquier tema en particular. Pero antes de eso, como el primer programa que hicimos fue específicamente sobre el tema del Departamento de Psicología y tú eres la responsable de esa área, la líder de este proyecto, nos gustaría escuchar de entrada cómo va, qué han encontrado ustedes en este trabajo, cuáles son los escenarios que se han dibujado después que salieron al campo. Bueno, darles las bienvenidas de nuevo a esas personas que se van sumando. Primero presentarme de nuevo, sí, yo soy Mariher Sarcos, soy la psicóloga que está encargada del Departamento de Psicología. Para aquellas personas que pues en estos momentos no están enteradas, el departamento está funcionando con un voluntariado de psicólogos venezolanos. También se han sumado otros profesionales de la salud mental, también doctores que van, por ejemplo, la doctora que va a estar hoy acompañándonos. Y bueno, la idea es poder brindar, ¿no? Poder brindar desde las herramientas que cada profesional tiene, un acompañamiento, un crecimiento, un bagaje de herramientas donde podamos apoyar a la gente que nos escriba, a la gente que nos lo solicite, en que esté en cualquier parte del mundo, que sea inmigrante. Incluso también estamos trabajando de la mano de varias instituciones acá en la Argentina, así que estamos también trabajando con argentinos. Estamos contentos de poder brindar el servicio y bueno, poner en alto también esas vidas que dijeron sí en el momento en que solicitamos el apoyo, ¿no? Que son mis compañeras. Les envío un saludo, probablemente algunos estén conectados. Entonces, tenemos un lindo equipo que queremos darlo a conocer y queremos que se sientan también cómodos en la idea de poder hablar, ¿no? De por allí esas cosas que estamos sintiendo o que estamos viviendo en esta situación. Por allí puede ser alguna situación familiar. Ahorita hablábamos del tema de probablemente alguna violencia que estemos viviendo a nivel familiar, que también ha aumentado un 30% con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, aquí en Argentina específicamente. Y bueno, también un poco de cómo llevar a los niños, a los adolescentes todo este proceso como pareja, como adultos, dando cuenta por allí de hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos ahora. Creo que nos ha dejado muchísimos aprendizajes también todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, hoy tenemos un tema bastante controversial sobre también todo este proceso y por allí otros temas. Bien, Mariher, yo recuerdo que hablábamos que se hizo un abordaje, si bien nosotros tenemos toda una experiencia importante sobre el tema de la migración, del tratamiento y acompañamiento y contención a los migrantes por tema de desarraigo y por tema de insuficiencia de recursos, también es cierto que conocemos un poco la psique del migrante. Pero en este momento, dada la circunstancia tan especial que es el tema del coronavirus, nosotros abrimos el abanico y lo abrimos contigo y con el equipo de voluntarios que están al frente. ¿Cómo es la experiencia que están teniendo? ¿Están teniendo encuentros con personas de diferentes lugares del continente? ¿Siguen siendo solamente los migrantes? ¿La gente está atendiendo la convocatoria? ¿Se está sintiendo acompañado? ¿Cómo es el trabajo que estás haciendo hoy día?
Sí, bueno, hasta el momento hemos recibido venezolanos que lógicamente en Misiones, en Corrientes, que es donde tenemos ya nuestros lugares más fijos, pues se han sentido contenidos todas las solicitudes que han entrado, hemos podido hacer un desarrollo, una evolución, un acompañamiento de cada situación. Recordamos que es totalmente ético, totalmente anónimo, guardamos la privacidad de cada persona que desea acercarse. Muchas personas, si no quieren hacerlo por videollamada, también si quieren escribirnos algunas herramientas que necesiten, algunas dudas, también estamos abiertos y lo hemos hecho a través de esta plataforma. Todo el tiempo hemos tratado también de mantenerlos informados. Esta semana vamos a estar bombardeando también nuestras redes de información importante, ¿no? De esto del control emocional en la situación que estamos viviendo. Claro, te entiendo perfectamente. Justamente hablando de la utilización de los medios de comunicación y de las cápsulas comunicacionales, que dicho sea de paso, nosotros también tenemos, pero trabajamos directamente con fuentes absolutamente confiables y a partir de allí lo traducimos en documentos que la gente pueda tener, en flyers, trípticos, dípticos, como sea que se le llame, que la gente pueda tener y pueda servir como una guía referencial para manejarse en estas circunstancias. Tenemos con nosotros a la doctora Leslie Cano, que en unos minutos va a conversar, pero quiero empezar a abordar el tema contigo desde lo psicológico. Marijer, yo decía hoy en un video que les presentaba, diariamente la gente probablemente oye infinidades de veces la palabra coronavirus, la palabra muerte, la palabra, qué sé yo, confinados, la palabra crisis. Son muchas las palabras que tienen un impacto importante en la psique del individuo. Muchas de estas palabras o estas comunicaciones tienen un origen y tienen una intencionalidad. Lo cierto es que a estas alturas, organismos tan serios como la Organización Mundial de la Salud le ha calificado a este tipo de situación incluso con un nombre que refiere a otra crisis, la infodemia. ¿Sí? La infodemia. La infodemia, cantidad de información sobre saturación o información tóxica que pone en riesgo al individuo, que pone en riesgo la salud del individuo. Desde lo psicológico, ¿cuál es la lectura que pudiéramos dar a esto? Bueno, hay varias lecturas que hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? Lo primero que trae la infodemia es información desmensurada que tenemos hacia todos lados, en las redes sociales, en la televisión, por todos los medios, de información constante sobre el coronavirus. Entienda que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que las personas se informen, que sepan cómo cuidar su salud, pero mucha de esta información excesiva y probablemente no verificamos fuentes o por ahí creemos a la primera algo que leímos y que nos asombra o nos asusta. Lo importante es poder entender que toda esa información tenemos que saber filtrarla y que nosotros tomamos la decisión de cómo la escuchamos, de cómo la vemos, de cómo la tomamos, de cómo la recibimos. Entonces, poder ver realmente cuántas veces al día estoy buscando información nueva del coronavirus. Yo les traigo una propuesta y me gustaría, por ejemplo, escuchar, León, cómo lo haces tú, ¿no? Pero yo en las mañanas leo toda la información relevante y después de verdad me desconecto con respecto a las noticias. En la noche vuelvo a ver las comunicaciones, las cosas importantes que hayan podido surgir, pero trato de hacer también un alto porque de tanta información incluso hasta nos dormimos y estamos soñando con el coronavirus, el antibacterial, porque es todo lo que hemos escuchado y lo que nos han bombardeado durante todo el día. Entonces, esa conexión con el miedo que produce, lógicamente, porque ¿qué es lo que siempre estamos viendo? ¿Cuántas muertes? ¿Cómo están lamentablemente algunos países desbordándose de fallecidos? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta conectar con el tema de la muerte, ¿no?
Es un tema que nos mueve mucho como seres humanos, pero es un tema que está latente en esta situación. Entonces, yo creo que también es una opción de ver hacia adentro, de ver cómo está ese miedo que nos produce esta situación, de ver si nos vamos a conectar con la vida o nos vamos a quedar con esa sensación de pesadez y voy a seguir llenando mi mente todo el tiempo y saturándome de información que muy probablemente no sea realmente necesaria. Entonces les pregunto, ¿cuántas veces al día nos estamos informando una y otra vez sobre los mismos temas y sobre situaciones que probablemente ya nos están cansando y nos están agotando a nivel emocional? Claro. O sea, es un llamado al individuo que reconozca su entorno, que reconozca las informaciones que le están llegando, que validen, por decir así, las fuentes de la información que le está llegando para poder hacer una especie de limpieza en lo comunicacional y digerir lo que fuese en todo caso necesario, estoy entendiendo. Exactamente. Y también es con el tema de tomar la decisión, ¿no? También de conectarnos en este proceso con la vida, con el movimiento, con el seguir adelante, con el estoy con mi familia, me conecto con mi familia, veo cómo se siente mi hijo con esta situación, me conecto con sus emociones. O sea, es una oportunidad por allí no de estar todo el día pegados al celular o pegados en las computadoras, sino también darnos una oportunidad de ver hacia adentro, de ver dónde estamos en este momento en la vida, si realmente estamos donde queremos estar, con quien queremos estar, ver también hacia el futuro. Yo les haría una pregunta para conectarnos también con el deseo, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer al salir de la cuarentena? ¿Con qué nos conecta ese deseo? O sea, conectar también de que esta situación va a pasar. Por allí todo esto de la infodemia también trae mucha incomodidad, salen a relucir muchos miedos, incluso muchas patologías que también probablemente han llegado a consulta o se están enervando por la situación, por estar probablemente mucho tiempo encerrado. Pero es un tema de poder hablarlo, de tener con quién acompañarte. Y si tú realmente te das cuenta en este proceso, estás teniendo una emocionalidad más fuerte de lo normal, te invitamos a que nos contactes en el Departamento de Psicología de Arepa Viva. Estamos un equipo de psicólogos venezolanos a tu disposición para escucharte y para poder empatizar, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que quiero que se lleven hoy en esta pequeña intervención es que nosotros solamente con escuchar a las personas, así sean a nuestros familiares que están a millones de distancia, o solamente escuchando también nosotros mismos nuestras emociones o nuestros pensamientos, vamos a poder conectar mejor con él ahora y vamos a poder traspasar esta situación de una forma más sana. Claro, perfectamente. De ahora en adelante vamos, le comentaba a mi equipo y para que la gente también lo sepa, quienes nos escuchan y que quieren tener la oportunidad de hacerlo por este medio, conversar con nuestros referentes en psicología, que pueda mandar sus mensajes, pero en todo caso, María, si puedes dejarle los datos de contacto que tenemos, la dirección de correo. Claro que sí. Hasta el momento estamos trabajando con nuestro correo, también en el Instagram o en el Facebook pueden también enviarnos, es arepavivapsicología@gmail.com. Por allí lo estamos haciendo, previamente hacemos la evaluación, yo misma soy la que hago la primera evaluación y posteriormente con nuestros compañeros vamos desarrollando los casos. Entonces es simple, si yo el día de hoy conecté con una emoción, con algo a lo que tengo que trabajar, pues la invitación es que puedas enviarnos de manera muy sencilla un correo, que nos hagas saber cómo te podemos colaborar y bueno, estamos para ayudar y para seguir adelante. Excelente. Bueno, entonces, arepavivapsicología@gmail.com y Arepa Viva Psicología en Instagram, también las redes sociales de Arepa Viva están disponibles para todos los que quieran contactar y los que quieran hacer manejo acompañado de sus emociones, orientado de sus emociones. Hay un equipo de profesionales, de varios psicólogos venezolanos en diferentes lugares de este continente que están prestos a ayudarnos a todos. A mí mismo, por ejemplo, me encanta estar conversando con ellos porque me ayuda a tejer las estrategias para el manejo de mis propias emociones. María, te estamos profundamente agradecidos y como ya sabrás, el próximo martes
el próximo viernes, perdón, que es nuestro próximo programa, vamos a estar conversando con el doctor Molina. El doctor Molina es el referente del Consejo de Protección del Niño, la Defensoría del Niño acá, de la Defensoría del Niño de la provincia de Misiones. Así que hoy estábamos conversando y me hablaba del tema del crecimiento de la violencia, justamente lo que tú terminas de referir, así que me parece un buen punto para que iniciemos la conversación el próximo viernes. Te espero por acá entonces y el próximo viernes para abordar este tema con el doctor Molina. Te agradecemos mucho tu compañía, Marijer. Perfecto, un abrazo y bueno, enviar un mensaje de eso, de que seamos racionales con las cosas que recibimos y también nos demos una oportunidad de ver y trabajar en nosotros. Un abrazo y muchos éxitos y saludos de codito. Que estén muy bien. Vale. Bien, seguimos, entonces vamos a conectar con la doctora Leslie, que nos ha estado escuchando y hoy va a participar con nosotros. Vamos a continuar ampliando este tema. Leslie, muy buenas noches. Te saludamos desde la ciudad de Garupá, en la provincia de Misiones, Argentina, en nombre de la Fundación Arepa Viva y la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la Iglesia Luterana. Estamos trabajando, por supuesto, esto como un método de orientación con profesionales para abordar los temas de interés y nos parece que la infodemia es un tema mayor y quisiésemos contigo encontrar algunas luces para comprender y para manejar esta situación. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás, León? Muy bien. Bueno, voy a aprovechar les cuento, para Leslie, presentarme, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, yo aprovecho de hablar un poco. Leslie es una médico graduada de la Universidad Central de Venezuela, de la UCB, en la Casa de las Luces, como decíamos allá. Es médico pediatra y tiene en Argentina unos cuantos años. Eso me ayuda a ampliar, por favor. Sí, 5 años ya. 5 años en Argentina. Contanos un poco. Bueno, como decías, yo soy médico de la Universidad Central de Venezuela, pediatra también. Además, tuve unos cuantos años como profesora de pre y posgrado en el Hospital de Niños, JM de los Ríos, en Caracas. Y desde hace 5 años estoy ya acá en Argentina, en Buenos Aires. No estoy acá trabajando, ejerciendo como médico, pero bueno, evidentemente uno nunca se desvincula de su profesión y menos en un contexto como este en el que estamos hoy en día. Así que, bueno, encantada de que me invites a hablar de este tema porque definitivamente la información es un tema que está tan en boga como el mismo tema de la pandemia, ¿no? Así es. Leslie, bueno, a mí no, esto es una referencia de mis lecturas. Desde la Segunda Guerra Mundial para acá se inventaron dispositivos de comunicación para tener radio de influencia en las sociedades, ¿no? Y se encontró que era muy efectivo. Yo creo que este fue el primer ensayo. Luego, con esta soltura que hay de los medios de comunicaciones, con esta cosa que le llamamos la aldea global, esta posibilidad que tenemos de comunicarnos a cualquier parte del mundo, también deja escueto una debilidad. La posibilidad de que las ideas nos determinen nuestro paradigma emocional, incluso nos afecte de manera directa la salud física y emocional. El tema de la pandemia luce muy interesante porque pareciera que no hay una crisis, que hay dos crisis. Hay una crisis efectivamente real, que es la crisis del coronavirus, que por allí pudiésemos ver también que cuando se comienza a hablar de la pandemia, de la infodemia, es porque la pandemia no se le ha nombrado como tal. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud, dice, en realidad esto es, no hay mucha movilidad del virus, no hay mucha circulación, está solamente en China, son unos pocos casos, pero está adelantado en información, el mundo está hablando de esto. El mundo está consternado con esto, mucha gente está sufriendo con esto, y esto en definitiva es una infodemia. O sea, se genera primero una infodemia que una pandemia.
¿Cómo Sí, miras tú esto? sí, con el tema como mencionabas, de la globalización, la información va más rápido de lo que se esperaba o de lo que estábamos acostumbrados en tiempos previos y no hay una manera de controlar todo lo que circula en información, para bien y para mal, ¿no? Digamos. El acceso a la información también es mucho mayor hoy en día, de modo que más allá de los intentos que puedan haber para manejar la información de una manera adecuada, este es, digamos, como que un problema que va, como mencionabas, en paralelo al de la pandemia en sí misma, ¿no? Que es el que tiene que ver con ese exceso de información que no siempre, que no siempre tiene un impacto positivo, sobre todo a nivel de la población general, ¿no? Entonces, no sé si quieres que entremos un poquito ya en específicamente en este tema, sobre este Sí. impacto. Sí, bueno, me gustaría que mirásemos un poco antes de que esta infodemia no es una cosa casual, ¿no? Por allí, la infodemia yo pudiese decir o pudiese referir que tiene un doble impacto, ¿no? De entrada está el individuo que la puede sufrir o que se pone en riesgo con esto, por una parte. Por otra parte, la intencionalidad está jugando con el destino de la sociedad o de las sociedades o de los países. ¿No es así? Sí, Entonces, sí, si totalmente. la información tiene un fin político, evidentemente que va a haber una consecuencia muy marcada en algún país o en algún lugar o en alguna sociedad. Es decir, no solamente atenta contra la salud del individuo como un ente aislado, está atentando contra la sociedad, está atentando contra los modos de vida en algunos países, los estilos de vida, todo eso, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, totalmente. O sea, Bueno, esto impacta desde muchos, en muchos aspectos. ¿Va? Esto impacta en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. O sea, hay una cantidad de aristas del problema. Totalmente de de acuerdo, sí. consecuencias, sí, es una cantidad de consecuencias. Ahora, Leslie, en lo que tú has revisado, en la literatura que estás mirando, en el entorno donde te mueves, la comunidad médica, el ambiente familiar, todo esto, ¿cómo se siente este tema? ¿Cómo se maneja este tema de la infodemia? ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo experimentan? Bueno, yo te diría que podemos separar como en dos áreas. Una la que tiene que ver con el personal de salud, pero como individuos, digamos, que están de un lado de la acera, y otro el de la población en general, que está ávida de información y al mismo tiempo recibe información que la mayoría de las veces no está en capacidad de discriminar qué es lo que puede tomar y qué es lo que no debe tomar de esta información. De hecho, como mencionaba la psicóloga con la que hablabas antes, llega un punto en que es inmanejable y a las personas les puede producir un impacto emocional importante, trastornos del sueño, angustia, y hay una línea muy delgada entre informar para que las personas puedan tomar medidas para protegerse y la información que va más allá de eso y que puede generar pánico, que también trae otra serie de consecuencias, ¿no? Entonces, Supuesto. uno de los temas que hay con esto de la cantidad de información que existe es que como esta es una enfermedad que está desarrollándose, tiene manifestaciones que todavía se están conociendo y que a pesar de que no resulta agradable saberlo, se encuentra con la realidad de que como muchas infecciones virales requiere tiempo aún para que se pueda conocer en todo su potencial de impacto en la persona, ¿no? De hecho, te puedes haber fijado cómo al principio se hablaba de que solamente se enfermaban de gravedad las personas mayores, eso sigue siendo así, pero también vemos que hay personas más jóvenes que pueden enfermarse, es decir,
Al principio solo se hablaba de las manifestaciones respiratorias, ya se sabe que los pacientes pueden presentar otras manifestaciones, entonces lo que ocurre es que esto se está conociendo en tiempo real y en esa medida va también la información difundiéndose y desde el lado de las personas que no están implicadas directamente con esto, se necesitan respuestas. O sea, las personas ante la incertidumbre buscan respuestas, busca esperanza, busca tener algo de lo cual aferrarse y eso influye en el hecho de que más allá del bombardeo de información que hay, las personas también buscan información. Y cualquier cosa, lo vemos mucho en las redes, muchas personas que sugieren tratamientos caseros, automedicación, porque yo probé y me resultó, y con preocupación vemos desde el lado médico cómo empieza a difundirse este tipo de información y empiezan las personas a probar desde cosas muy bizarras como sostener la respiración y ver si puedes respirar o no puedes respirar, hasta hacer gargarismos con sal. Es una cantidad de cosas para las cuales realmente no hay ninguna evidencia, pero que son simplemente una manifestación de la necesidad de la gente de conseguir algo que dé alguna respuesta o que dé algún tipo de seguridad, ¿no? Eso por el lado de el impacto en las personas, ¿no? Y evidentemente la gente que, no solamente la gente que no está en el medio científico, incluso también se puede ver en algunos profesionales de la salud, porque no todos los médicos y no todo el personal de salud no todos tenemos los mismos niveles de preparación para manejar incluso información, ¿no? Entonces se difunde, no se distinguen cuáles son las fuentes de las cuales yo puedo realmente tomar información. Entonces, en este sentido, la recomendación es, por supuesto, ponerle una pausa a esta búsqueda de información, tratar de buscar fuentes confiables, por muy buena intención que haya en las redes, en Twitter, en Facebook. La realidad es que no hay en este momento ni un tratamiento conocido efectivo, ni nada por el estilo. Entonces, tratar de buscar las fuentes confiables. ¿Y cuáles son las fuentes confiables o más confiables hasta el momento? Las comunicaciones de las sociedades médicas, de las sociedades de infectología, de especialistas del área, pero sobre todo aquellos que hacen referencia a información científica validada, que son las personas que nos pueden filtrar toda esta información que se va recabando y traducirla de modo tal que la población pueda realmente llevarse algo útil y que le sirva para manejarse mientras esto transcurre, ¿no? Eso desde el lado de la población, porque o sea, hay, como te mencionaba, trastornos del sueño, angustia, incluso han habido notas hasta de personas que han tenido intentos de suicidio o conductas similares O se han suicidado, solamente por la probablemente. sospecha de tener un posible diagnóstico. Y esto es absolutamente lamentable, porque la realidad es que esta es una patología que en el 80% de las personas va a evolucionar bien, entonces un poco la invitación es y hay otro tema, que personas que se enferman de otras cosas o que tienen otras condiciones crónicas, quizás tienen temor de ir a un centro de salud si tienen alguna sintomatología de sus patologías. Por ejemplo, pacientes que sufren de hipertensión o pacientes diabéticos que en algún momento sienten un síntoma, sienten temor de llamar a su médico o de ir a un centro de salud por el temor a contagiarse, se están haciendo esfuerzos desde las sociedades médicas en los centros de salud para también brindarle atención a estos pacientes y recordarles que no deben dejar de tomar sus tratamientos, no deben suspender tratamientos, deben comunicarse con sus médicos, porque los médicos que no están, digamos, abocados a la atención de la pandemia se están haciendo esfuerzos por no dejar desatendida a esa otra parte de la población que tiene otras
que puede tener otras patologías y que necesita atención médica. Así es. Leslie, tú hablabas de que esto es una enfermedad que está en desarrollo, pero es una enfermedad que está en desarrollo y se está transmitiendo en vivo ese desarrollo. O sea, no Sí, es que sí. lo estamos tratando en tiempo real, no solamente lo estamos tratando en tiempo real los profesionales de la salud, es que en muchos casos se está transmitiendo en tiempo real. Y si bien algunos médicos tienen dificultad para el manejo de la información, que queda para las personas que no tenemos ningún conocimiento de la salud, que no sea Claro, el instinto nada más, ¿no? Por decirlo así. claro, claro. Eh, sí, es muy difícil manejar esto. Te cuento, por ejemplo, la OMS le tocó aclarar ciertas cosas y hay unas que resultan casi irrisibles, pero es realidad, que tú lo escuchas en el día a día. Dice, por ejemplo, no es cierto que se puede matar el virus en 30 segundos con un secador de mano como los de los baños públicos. Por ejemplo, no sirve tomar un baño de agua caliente para matar el virus. Los barbijos con o sin filtro no deben reutilizarse y no se pueden lavar. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. Para quitársela, no toque su parte frontal. A continuación, elimine correctamente y lávese las manos y use gel y todo este tema. Pero hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, veíamos un video, mi esposa y yo, donde una persona le aplicó lavandina, cloro, con vinagre y probablemente alcohol a un cachorrito, a un perrito, por los pies porque lo sacó a pasear a la calle y quería matarle los posibles virus que pudiesen tener. Y bueno, terminó enfermando a la pobre mascota. Claro. ¿Cómo se puede abordar esta situación a la persona de a pie? ¿Será que tomamos la referencia que dice Mariher y decimos con qué tienes que conectar, ¿no? Porque ¿qué otra opción nos queda? Sí, mira, a pesar de todo, la idea no es meternos con el tema, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud y todo esto, pero las recomendaciones que se vienen haciendo hasta el momento, incluso los cambios que han habido, han respondido a esto que te comentaba antes, de que esto ha sido dinámico y el conocimiento va surgiendo. O sea, lamentablemente hay cosas que con el transcurrir de los días se han visto que no funcionaban como se pensaba o que hay que tomar medidas adicionales, etcétera. Entonces, yo creo que todavía, en términos de qué debe hacer la población general, las medidas que se pueden encontrar públicas en las páginas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que son prácticamente las que han tomado una buena parte, la mayor parte de los gobiernos, con algunas variantes, son las que aplican. ¿Qué es lo que sucede? Primero hay que tomar en cuenta una cosa, esto es un virus, no es un virus absolutamente nuevo, los coronavirus han existido desde hace décadas y de hecho han habido otras epidemias con coronavirus. Lo que ha sucedido con esta en particular es que ni siquiera es el más letal, ha habido otros más letales. El tema con esto es lo que tú mencionabas con respecto a la alta tasa de transmisión, que se contagia muy Uh -huh. fácilmente. Entonces, eso ha sido como el problema central con este virus. Para los virus realmente, con algunas excepciones, no hay tratamientos curativos. Es decir, que todo lo que se hace es manejar los síntomas y manejar las complicaciones que van apareciendo en los pacientes. Esta es la otra dificultad que hay con esta patología. No hay tratamiento efectivo conocido. De hecho, mucha información que también ha sido accesible para todo público, que se han hablado de algunos medicamentos, que si la cloroquina, no sé qué, no vamos a nombrar ahora medicamentos acá, pero realmente han sido pruebas que se han venido haciendo, pero realmente no hay todavía ninguna evidencia y algo muy peligroso que se ha observado es que se ha tratado de que estos medicamentos que se están probando en algunos centros sean tomados de forma preventiva. Realmente no hay nada, ni medicamentos, ni tratamientos caseros que hayan realmente probado ser efectivos. Entonces, las medidas son las que conocemos. Con respecto a los barbijos o tapabocas, algo que es muy importante. La realidad es
que los tapabocas o barbijos que están a nuestra disposición o a disposición de la población general no protegen 100%, incluso dependiendo del material, ni siquiera 50%, 30%. Lo que se busca con el tapaboca es que la persona que está contagiado y que no lo sabe, no contagie a otros. Entonces, muy posiblemente el uso del tapabocas se va a prolongar en el tiempo. Incluso, muy probablemente, cuando se flexibilicen las cuarentenas, se va a pedir o se va a instar a la población a que siga usando el tapabocas. Pero esto, o sea, lo que la gente tiene que tener muy presente es que de todas las medidas de protección, esa es la menos efectiva. Es menos efectiva que la distancia social y es menos efectiva que el lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón. Eso que mencionabas de la mascota, incluso con las mascotas no transmiten la enfermedad, pero ciertamente pudieran llevarlas las patas. Lavarlas con agua y jabón. No hay que echarles ningún producto especial a ellos como tampoco nosotros. Entonces, el lavado de manos y la manipulación del barbijo, porque el tapabocas da una sensación de seguridad y hemos visto videos, hay cantidad de videos que lo manipulan, se lo tocan, se lo bajan. No se puede usar el barbijo acá para respirar, porque entonces tengo una vía de transmisión descubierta, ni me lo puedo bajar para hablar o porque necesito, ni porque esté transpirado, sudando, no, el barbijo es incómodo realmente, pero es así como se tiene que usar. Y al momento de retirarlo, como bien mencionabas, no se puede tocar por delante y si usted lo toca por delante, tiene que lavarse las manos porque esa ha sido la barrera que lo ha protegido y si usted lo toca, ya lo tiene en las manos o si se toca acá, hay que sacarlo, desecharlo. Ese es el otro problema, que decir que se va a usar un tapabocas desechable cada vez que se salga es complicado, es costoso. Entonces, allí es donde se admite el uso del tapabocas reutilizable, que son tapabocas caseros, pero siempre teniendo en cuenta que si tiene síntomas no debe salir, con barbijo, sin barbijo no debe salir. Si sale, tiene que mantener la distancia social. No es que me voy a besar y abrazar con el otro porque tengo un barbijo, no es porque le voy a dar la mano. Realmente hay que evitar todo contacto. Esto es muy duro, pero es el deber ser de aquí en mucho tiempo, hasta que realmente se logre conseguir algún medio para que la transmisión cese o disminuya al máximo. Lo que estamos viendo en este momento es una Una disminución de la vacuna. transmisión, pero el virus está afuera, el virus está ahí. Sí, Entonces, sí, salir sin sí. protección, salir sin distanciamiento social, salir sin usar un tapabocas, lo que va a traer como consecuencia es que va a haber otro pico. Entonces, Sí. estas medidas, por eso se llaman medidas de contención, porque lo que se está tratando es de contener lo más que se pueda el virus, pero en lo que se deben enfocar las personas es concentrarse totalmente, es en hacer un uso correcto de estas medidas de protección. No hay necesidad de buscar por nuestra cuenta posibles tratamientos caseros. Eso no nos corresponde. Dejemos que los que están investigando se encarguen de eso. Ya llegará el momento en el que esperemos que eso ocurra y esa información nos llegue, pero de momento nosotros como población general tenemos que concentrarnos en cuidarnos con esas medidas que ya nos han informado suficientemente y no intoxicarnos con información. Yo estoy súper de acuerdo con lo que decía la psicóloga, yo también lo hago, veo información en la mañana y en la noche. Quizás en mi caso, por ser médico, veo un poco más de información, pero no en las redes, no en el Facebook, no en el Twitter, no en el WhatsApp. Olvídense de cadenas de WhatsApp de que el doctor fulano de tal, que ni siquiera sabemos quién es, pero como tiene un nombre rimbombante, entonces debe ser verdad. Desechemos toda esa información, sigamos difundiendo por si acaso, porque realmente es más el daño que hacemos y el miedo que sembramos que el beneficio que puede tener. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de mantener las medidas de protección y que esto es para largo.
si tú me preguntas a mí, flexibilizan mañana, ¿cómo vas a salir a la calle? ¿Cómo voy a sacar a mi hija? Con tapaboca, entrenándonos para no tocarnos la cara mientras estemos en la calle y lavado de manos. Sí, Leslie, yo quiero hacerte una pregunta con respecto al tapaboca, al barbijo, como le dicen acá, mascarilla también le dicen a lo venezolano. Hay que hacer esas homologaciones culturales porque acá suelen escucharnos gente de aquí, de allá de Venezuela y de otros lugares, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y después que te haga esta pregunta, quiero dejarte, hay 3 preguntas acá de las personas que nos están mirando. Y te voy a dejar las 3, y por allí si se te olvida alguna me lo vuelves a preguntar. La mía es, ¿cuánto tiempo puede una persona usar el barbijo y cuáles son, cuáles detalles le dirían a él que es hora de cambiar el barbijo, ponerse otro barbijo, o a ella, ¿no? Una de las preguntas que hace un usuario acá, un compañero que nos sigue, dice, ¿existe alguna diferencia entre la información y la infodemia? No, perdón, entre la intoxicación y la infodemia. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para liberarse del exceso de información una vez que se ha recibido tanta y de diversas fuentes? Es decir, ya tienes toda la cosa allí, lo estás procesando, ¿cómo manejas eso, no? Y hay otra pregunta muy interesante, pero que te la voy a comentar después que conversemos estas dos, que tiene que ver con los países donde no se han tomado ninguna medida. Pero vamos a hablar sobre estas dos. Sí, sí. Bueno, realmente estas definiciones de infodemia, infoxicación son como términos relativamente nuevos, pero definitivamente cualquiera de las dos te habla de exceso, de exceso Perdón, de información, de la información. Leslie, me corrige el usuario, me dice infoxicación, me dice. Sí, Es un término. lo leí. Infodemia Sí, es un término acuñado por la OMS, infoxicación. sí, a propósito de esto. Y la infodemia, si hacemos un paralelo con pandemia, lo que implica es que hay, sí, como una epidemia de información que tiene un alcance global. En el caso de la infoxicación tendría que ver con esta información que ya es dañina, que es tóxica. A mí no me gusta mucho el término de tóxico porque me parece que se usa para todo, pero Sí. se refiere a eso, a ese exceso, ¿no? Vinculando esto con la pregunta acerca de qué hacer después de que se maneja tanta información, bueno, mira, yo creo que hay que desintoxicarse, es decir, ¿qué hago yo, qué pongo yo en práctica cuando me ocurre esto? Porque a mí también me pasa, de pronto empiezas a leer información y te asustas, te preocupas. Voy a las fuentes confiables, es decir, paro, stop y voy a las fuentes confiables, me limito a seguir las recomendaciones y procuro no seguirme llenando de información que además tiene un alto grado de incertidumbre, por lo que te decía, porque no sabemos. Entonces no tiene sentido llenarnos de información sobre la cual no hay certeza. O sea, yo creo que hay que limitarse a las recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer a futuro? Ya iremos viendo. Yo creo que si algo nos ha tocado aprender con todo esto es a limitarnos a lo que estamos viviendo en este momento, porque la realidad es que nadie en este momento tiene una respuesta definitiva sobre en qué lugar vamos a estar dentro de 2 meses, dentro de 6, dentro de un año, dentro de un mes, no lo sabemos. Con respecto, entonces creo que hay que parar e ir a las fuentes confiables. Eso por una parte. La televisión, yo creo que la televisión es útil para saber sobre las medidas, sobre las disposiciones del gobierno en cada país en el que cada uno de nosotros esté, qué se ha decidido, qué se va a hacer, hasta ahí. Creo que ya sabemos que generalmente las noticias que más se difunden son las quizás más alarmantes, y eso nos puede hacer pensar que la situación está peor de lo que está. O lo contrario, Claro. si la tendencia es a mostrar que todo Creo que está bien, tenemos un tema también de conectividad. Ajá, bien, allí estás. sí, Bien. entonces
Con respecto a los países donde, que no han sido muchos, pero sí, eso ha ocurrido en Brasil, en parte en Estados Unidos, también ocurrió en Inglaterra, en el Reino Unido, que la idea, la primera tendencia fue a salgan todos a la calle. Yo creo que los hechos han probado que eso no dio buenos resultados. En el caso de Inglaterra, el primer ministro terminó enfermo él, además un paciente diabético, paciente de riesgo, y luego, por suerte, se recuperó y luego, de algún modo, él reconoció públicamente que se había equivocado y que había que cuidarse más, ¿no? En Nueva York también pasó esto. Eh, Volvemos un poco a lo que decías al principio. Acá es muy difícil también, independientemente del gobierno que sea, es muy difícil también tomar decisiones que van a tener un impacto económico y social muy grande y que lo están teniendo ya. Pero lo que está pasando en Brasil, eh, primero no se sabe a ciencia cierta cuántos casos hay, que eso también es otra cosa. Realmente yo creo que, y no porque lo crea yo, sino porque es como donde hay más acuerdo, no hay una dimensión real del número de casos prácticamente en ninguna parte, a excepción de los muy pocos países donde tuvieron la posibilidad de hacerle pruebas a todo el mundo. Entonces, la información que yo he podido obtener de médicos en Brasil es que hay casos, hay enfermos, hay pacientes graves y definitivamente el manejo de todo el mundo a la calle no es el más recomendable. No es recomendable ni para la gente de bajos recursos ni para la gente con recursos. Realmente esta es una enfermedad que digamos, ha impactado transversalmente a toda la sociedad. Aquí no hay, evidentemente, la gente que tiene menos posibilidades, que probablemente va a ir a servicios de salud que ya, digamos, de base tienen carencias, va a tener menos posibilidad de recibir la atención que necesita. Entonces, hay que cuidarse. Y si la única medida que tengo a disposición es usar el tapaboca o barbijo, lavarme las manos y tener distancia social, eso es lo que tengo que hacer. Independientemente de que tenga que salir a la calle, hay gente que tiene que salir a la calle por trabajo, entonces hay que reforzar las medidas. Creo que este es un tema en el que cada quien tiene que tratar de cuidarse a sí mismo y no esperar que otros lo cuiden. O sea, aquí tenemos un tema también de responsabilidad de cada uno. Y tenía una Claro, pregunta Leslie. que me habías hecho sobre el uso, la duración del tiempo que puedes Sí, usar sí, sí. Sí, es el una cosa tapabocas, ¿no? bastante tonta, pero la gente está al día a día con el que sale tiene que llevarlo, porque eso está dentro de las normas además. ¿Cuánto tiempo debería una persona, en virtud de la protección, no de escaparme de la multa, de la protección, cuánto tiempo debo tenerlo? Sí, bueno, se supone que si estás en la calle y tienes riesgo de contagio, lo tienes que usar siempre. Eh, por ejemplo, en los centros de salud, los médicos se colocan su equipo de protección y están horas con el equipo de protección. En el caso de la persona que sale a la calle y usa un tapabocas o barbijo desechable, lo que debería de hacerse es desechar ese tapabocas cuando llegues a tu casa, cuando ya estés en un lugar seguro, y si tienes que volver a salir, te tienes que poner otro. Y en el caso de los barbijos, y si estás en la calle con uno de estos desechables, cuando ya se humedece, porque uno siente que se humedece, que probablemente eso ya implica que está siendo permeable a cualquier aerosol, vapor, ya te lo tienes que cambiar por otro. Y en el caso del de tela, el gran problema del de tela es esto, que es permeable. Entonces, o se usa reforzado o simplemente no se toca. Y en el caso de ese, como te mencionaba, ese no es tanto protector. Yo ahí tendría mucho más cuidado con la distancia social. Más allá del uso, distancia social, distancia social. Claro. Claro, perfecto. Bueno, había un tema muy interesante en lo que estabas diciendo, porque si bien es cierto que
el primer derecho que se cuida en el mundo, desde los derechos humanos y las constituciones de cada país, es el derecho a la vida. Pero por otra parte, esto pudiese tener varias aristas también, Leslie, porque puede que también por hambruna pueda morir mucha gente. Y si tú me dices que esto va a durar y que probablemente durante mucho tiempo tenemos que estar en casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que es la maquinaria de producción de los gobiernos? Y esa maquinaria de producción, digamos, lo que tiene que ver esto con la mesa de la persona. Por allí algunos podrán apertrecharse, podrán ir a buscar, pero el que no está produciendo, y creo que eso de alguna manera afecta a algunos países en particular, cuya manera de ver la vida es una manera de verla con posibilidades. Por ahí no están muy dispuestos al sacrificio. Pudiésemos hablar del perfil de Jair Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, todo el mundo a la calle a trabajar, esto es una gripecita, y después le da un ataque de tos, es para morirse del miedo. El hombre en un discurso con un ataque de tos. La situación de Estados Unidos se desbordó de tal manera que, digamos, que hay una devastación en algunos estados en particular de la sociedad. Y no, yo creo que no hay acuerdo, tampoco hay fórmulas desde el punto de vista económico para manejar esto, así como no hay desde el punto de vista de salud, no hay desde el punto de vista económico. Y lo que entiendo yo, lo que se deja entender de cada discurso, de cada persona, referente político, de salud, o que está en línea de atención de esto, es que esto va a durar. ¿Cómo nos preparamos, Leslie, para manejar esto? Sí, yo creo, como bien decías, que aquí no hay respuestas, aquí nadie estaba preparado, nadie estaba preparado, ni los países con más recursos, nadie estaba preparado para una situación como esta. Esto va a está impactando ya a todo el mundo, y lo que se está buscando definitivamente es encontrar de alguna manera algún equilibrio entre el que la gente pueda producir, cuando digo la gente digo a todo nivel, desde el que necesita salir a trabajar para comer hoy hasta la empresa grande que también necesita reactivarse. Entonces, yo creo que se está en la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Y por ahí viene este tema de ir flexibilizando. Entonces es como ir poco a poco probando hasta dónde se puede llegar, y algunos expertos plantean que pudiera haber a futuro una serie de picos, es decir, se flexibiliza, se vuelve a restringir la actividad, se vuelve a flexibilizar y estar como en ese ir y venir, mientras la apuesta realmente desde el lado científico y desde el lado médico, incluso más que conseguir un tratamiento, es conseguir una vacuna. Las vacunas son las que, digamos, la medida más efectiva hasta la fecha para prevenir virus. Y eso va a tardar por lo menos un año. Entonces, creo que obligatoriamente se van a tener que flexibilizar. De hecho, en muchos sitios no ha habido una cuarentena completamente estricta porque es imposible, porque hay gente que tiene que salir a la calle para poder comer, y en mayor o menor medida lo que se va a buscar es conseguir un equilibrio entre ambas cosas, porque esto, lo que sí tenemos que tener conciencia es que esto nos va a llevar este año y probablemente parte del otro, hasta lograr, digamos, estar completamente tranquilos. Pero, y en función de eso tenemos que movernos. Sí. Claro. Y por supuesto que cuando bajen las aguas se van a ver muchos detalles que ahora probablemente no estamos viendo completamente. Sí. Nos queda 5 minutos de conversatorio, Leslie, y quisiera aprovechar la oportunidad para que hablemos un poco de la situación de Venezuela particularmente. Tú conoces el sistema de salud de Venezuela, estuviste en el Hospital de Niños cuando el Hospital de Niños era una referencia en Latinoamérica, seguramente, ¿no? O no sé si le correspondió ese periodo, fue muy reconocido el Hospital de Niños,
el Hospital de Niños por allí está muy vinculado a la identidad del caraqueño, ¿sí? Era un Sí. motivo de orgullo de Venezuela y de la identidad del caraqueño. Ahora, el sistema de salud en general en Venezuela parece no ofrecer mucha resistencia y mucha alternativa a esto. ¿Qué crees tú que suceda en Venezuela con esta circunstancia tan especial del coronavirus y con la cualidad que tiene nuestro Ministerio de Salud ahora ya? Mira, bueno, por supuesto, como te mencionaba, yo tengo ya 5 años fuera de Venezuela, sin embargo, no estoy como muchos absolutamente conectada con la situación allá. Tengo familia muy cercana y mucha gente todavía en Venezuela. Y por supuesto, también tengo muchos amigos médicos que siguen ejerciendo allá, a pesar de que no es un secreto que muchos también han emigrado. El sistema de salud en Venezuela, ni en lo público ni en lo privado, es necesidad de afrontar esta situación. Hay mucha preocupación, hay mucha preocupación. eh, Como sabemos también, no hay, ahí pasa lo contrario, no hay información suficiente, ni siquiera al alcance de los mismos médicos, como para saber en qué terreno se está pisando, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ninguna capacidad desde el punto de vista de infraestructura y de insumos, de recursos para afrontar una situación como esta. Los médicos que están siguen haciendo con mucho riesgo además todo el esfuerzo posible y tratando de seguir los procedimientos. A mí particularmente me conmueve mucho ver cómo el médico venezolano sigue muy apegado al deber ser, al hacer las cosas de la manera correcta hasta donde se puede. Eh, y está el tema de las dificultades económicas que hacen que la gente tiene que salir a la calle a buscar comida, pero nadie tiene capacidad, casi nadie tiene capacidad de tener un mercado ni para una semana entera o 2 semanas. Entonces, eh, no tengo, digamos, mucho más que decirte que probablemente sea la misma información que tú manejas o que manejamos todos. Estamos muy preocupados, tanto los médicos que están allá como los que estamos fuera, y, y de alguna manera, la situación particular de Venezuela en términos de que no hay mucho movimiento de personas de adentro del país afuera y además con este tema ahora de la gasolina, que hay dificultades para moverse. Bueno, mira, de alguna manera eso ha sido eh, una cuarentena obligada, no muy grata, porque tiene otras consecuencias. Y también hay mucha información equivocada. Yo no me quiero meter mucho en ese terreno, pero hay muchas medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario que no son correctas, que no se pueden implementar. En fin, lamentablemente en nuestro país, en una situación como esta tiene un impacto mucho mayor que el que tiene, si lo ha Sí, tenido en países con todos los recursos, imagínate en nuestro caso. así es. Bueno, Leslie, estamos cerrando el programa. Ojalá tengamos la oportunidad de poder compartir este espacio en una siguiente ocasión. Estábamos hablando con la doctora Leslie Cano, ex profesora, eso no se pierde nunca, profesora, podemos decir, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, nos acompañó hoy. Gracias, amigos, por acompañarnos a este espacio. Como ustedes sabrán, va a estar disponible después en Facebook y en Instagram. Y nosotros seguimos a la orden desde la Fundación Arepa Viva para todos ustedes, con nuestro equipo de psicólogos y con nuestro equipo de delegados en Foz de Iguazú, en la provincia de Misiones y en la provincia de Corrientes. Les agradezco mucho el encuentro y el conversatorio con nosotros. Y Leslie, desde acá, un abrazo para ti. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por la invitación, León. Y a la orden.
Gracias. Chao.